¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito llamado Fs en el Chat. En una nueva entrega, en una nueva jornada de grabación con mi amigo, mi hermano, mi brother, mi pana, mi compañero, Don Philip John. ¡No soy tu compañero! ¡Soy tu compañero! No, perdón, no sé qué se me metió en ese momento. Soy tu compañero. Oye, la wea mala. Oye, weón, menos mal que se ha dejado de hablar así, weón, como No. retrasado, hermano. Hermano, ¿cómo le dicen ahora a los Lola eso? La inclusión la de inclusión. lenguaje. Sí, pero la inclusión de lenguaje es otra wea. No es necesaria esa weá. No es No sé a necesario. dónde nació, pero ojalá que donde nació esa weá. Yo te creo que la inclusión de lenguaje sea el braille, Lenguaje de señas. el lenguaje de señas. Sería muy bacán que a todos Deberían pasarlo en los deberían, colegios. muy bacán sería eso. Pero obviando eso, ¿Cómo está, querido amigo? estoy muy bien, weón. ¿Cómo ha estado su semana? La semana, dejando de lado todo lo que es como la parte laboral, ha sido muy buena. Qué bueno. Un gran saludo a cada uno de nuestros auditores. Siempre los saludamos al Sí. final, pero un gran saludo a todos nuestros auditores, a todos quienes nos escuchan de forma periódica. Y esperan ansiosamente nuestros capítulos. Sí, de hecho me sorprendió que nos atrasamos un día, weón. Nos atrasamos un día en el último Están episodio. pa'l hoyo. Weón, por favor, dennos de nuestra droga. Dennos Claro. Fs en el chat. Y aquí estamos. Claro, acá Ah. estamos, haciendo la resistencia. Exactamente. Eh. En una nueva entrega y tenemos preparado, o sea, más que tenemos preparado, en realidad teníamos planeado ya así como seguir lo que es la pauta El del tema capítulo anterior. Exactamente. Pero nos vamos a centrar en algo que marcó un antes y un después, lo que es jugar. Exactamente. El capítulo anterior hablamos un poquito de lo que son videojuegos, pero empezamos como a generalizar un poco lo que era todo lo dentro de todos los juegos que mencionamos en el capítulo anterior. Fueron básicamente como una repasada rápida a lo que fue la niñez y adolescencia Claro. en los juegos. Ahora, ¿qué vamos a tocar, señor? Hoy día vamos a tocar algo que a muchos les gusta. ¿Tu mamita? Tu mamita, weón. El capítulo de las MILF, ese lo vamos a tener después, ese va a ser el especial. Ya, el especial. Sí, va a ser el especial MILF. Hay hartas viejas ricas. pues. Sí, weón. Sí. Ya. Pero eso lo vamos a hablar después. Pero este es un tema que es un género muy jugado. ¿A quién no le gusta sacarse la chucha con otro? Hoy día vamos a hablar de los fighting games o los juegos de peleas. Los juegos de pelea, weón. Sí, weón. Sí, lo que pasa es que en el capítulo anterior hablamos, dentro de todo lo que hablamos, tocamos ahí varios jueguitos de pelea. Pero era como, la idea no era como abarcarlos tanto, pero creo que este capítulo vamos a hablar Claro. del fighting game. Como que no quería la cosa en el capítulo anterior, pero ahora sí, ahora nos centramos. Exactamente. Es que lo que pasa es que uno cuando cabro se crió como con esa cantidad de juegos, po, weón. Es que era más local. Sí, era demasiado. Teníais que tener, si tú tenías una consola en tu casa, sea la que sea, Para jugar con un amigo, teníais que tener un juego de peleas o alguna weá que tuviera un grado de violencia, weón, para poder compartir con el Claro. weón. Porque claro, juegos de deportes teníais. ¿Cachai? Juegos de aventura teníais. Era Sí, po. fijo. Pero siempre teníais que tener ese jueguito guardado para cuando tuvierais visita, o probablemente si jugáis con tu hermano en la casa, teníais que tener su juego de pelea. sí, po, weón. Era parte de la biblioteca. Y todavía lo es. Y todavía lo es, weón. Pero ahora hay una variedad, pero astronómica. Absurda. Sí, astronómica de. Y la evolución del juego de pelea de como era antiguamente a como es ahora también es muy gigante, weón. Sí, po, es que todos los juegos han ido progresando. Me gusta la evolución que han tenido los juegos de peleas particularmente. En los juegos ya a nivel historia, ya Claro. narrativa, así como, no sé, Uncharted, Resident Evil y cosas así. La evolución, cómo hacen crecer a los personajes principales de los juegos, ¿cachai? Claro. Como que lo hacen más viejo ahora. En los juegos de pelea yo encuentro que es joya. Sí, weón. Es una weá. Se nota como el legado que Sí, creó po. el mismo juego, la misma franquicia. Además de los personajes icónicos, po, weón. Claro, un ejemplo, Street Fighter. Street Fighter. El padre, po, weón. Street Fighter El es uno de padre. los padres del El fighting, po. yo encuentro que es el padre del juego competitivo, más que el juego en sí de lucha, porque si hablamos de juego de lucha hay weas más viejas que la gente quizás ni conozca. Po. O uno mismo de repente conoce las weas, puta. Claro. Yo ya ni recuerdo el nombre del antecesor del Street Fighter. Sé que tiene un antecesor, pero es como la inspiración directa. Claro. Bueno, que Street Fighter partió con Street Fighter 1,
que era más que nada un simulador de juego que sea un simulador de peleas, no como tal. Es como del 80 el primero, ¿no? Sí, pues el primero es re viejo. 84, 86. Claro. Y Creo. le fue como más o menos, pues como lo que se esperaba en esa época. Le fue bien, pero no tan bien. Pero no tan bien, pero el 2 dejó la zorra. El 2 fue el boom, así dejó Sí. la cagá. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es que lo que pasa es que el 2 agarró el grado, además ya no era un simulador de peleas, sino que era peleas, po, bueno, así como peleas fantásticas que no te ibas a ver en la vida real. Puta, claro, es que tenía un gran grado de competición. Yo creo que eso es lo que hace especial a un juego de combate y a un juego del género fighting. Claro. El que salga del realismo. Claro. Porque hoy en día tenéis juegos como basados como en artes simuladores, ¿cachai? En artes como, marciales. Exacto, tenéis juegos como la wea de la UFC. Claro. ¿Cachai? Tenéis juegos de boxeo. Tenéis un montón de que no juegos. dejan de ser. No, igual son buenos. Son buenos. Los de la Wii, weón, me acuerdo que eran muy buenos. Hay una wea que más decía que tenéis que moverla ahí. Sí, weón. Ese tipo de videojuegos. El Punch Out, que claro, era antiguo. El Super Punch Out. El Punch Out era antiguo, pues, bueno, era del NES, no me sí, equivoco. Sí, el primero es del NES. Pero, puta, la evolución que han tenido estas weas ha sido, pero brígida. O sea, yo creo que Street Fighter, particularmente hablando, demostró que el tema de las habilidades, del arte marcial mezclado con poderes ya sobrenaturales. Sí, pues general, era pero una wea, pero... el 2 el que trajo ese boom. Sí, pues, ahí partió todo. Claro. Y más que nada que el 2 tuvo una historia, pues porque el primero no tenía como una historia, sino que elegí dos personajes que parece que eran como 4 personajes. El primero era Ryu, Ken y 2 más, que ni siquiera volvieron a aparecer nunca más en los otros. Probablemente, yo el 1 lo debo haber jugado en emulador. De hecho, yo el 1 lo recuerdo porque dije, el primer juego de peleas que jugué fue Street Fighter 2. Y yo dije, claro, si hay un 2 debe existir el 1. Sí, es que uno y bueno, es de la perra. Y era de la perra, era una wea completamente diferente a lo que era el 2. Es que el 2 ya, mecánicamente hablando, ya era... Se podría decir que es competitivo. Sí, po. Es competitivo en el sentido de que está bien hecho. Claro, y el 2, el que tuvo hasta el día de hoy, de todos los Street Fighter, el que ha tenido como más, como expansiones entre comillas. Po. Sí, pues está el Super Street Fighter 2. Claro, salió el Street Fighter 2, después salió el Street Fighter 2 New Champion, una wea así se llama. Después salió el Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo. Sí, po. Después salió el Super Street Fighter 2... El más turbo. De New... Algo de New... No, algo de Championship Edition. Ahí está, po. Ese que era ocupado en los arcades. En los arcades. De hecho, hasta el día... O sea, hasta en nuestra época, cuando recién salió... Culto. Sí, hasta cuando salió la Switch, salió una nueva edición del Street Fighter 2 que se llama Ultra Street Fighter 2 tenía el medio Definitive Challenger, una wea así. Esa wea la podías jugar en emuladores todavía. Sí, po. Pero sí, es verdad. Pero era como el Street Fighter 2 definitivo que tenía como todos los personajes culiados yo recuerdo que cuando jugué el Street Fighter 2 por primera vez tenías tu roster de personajes limitado. Más encima me gustaba el hecho de que cuando tú jugabas en el modo arcade, llamémosle así, el modo historia del juego, que te salía el mapa del mundo. Sí, era muy porque bacán. Los combatientes estaban repartidos por el mundo, pues. Claro, po. Y puta... The World Warriors. Ah, ahí cuando tenía ahí Street Fighter 2 The World Warriors. Ese era el primero. El primero. Ya, cacha, po. The World Warriors. Cuando te elegías un combatiente y te seleccionaba como el contrincante, salía el avioncito que viajaba por el mapa. Claro, y te salía el anunciador que te decía el nombre del país, po. Sí, y me decía cuando perdí ahí, ¿te acordás? Cuando perdí ahí en Street Fighter 2 salía tu mono culiado todo machucado. Todo machucado con el continue. Hecho pico ahí con el contador ahí para que me echara ahí el siguiente coin en este caso. De hecho, hay una curiosidad del Street Fighter 2. Muchos se recuerdan de los sonidos cuando el personaje perdía, que hacía como y sabéis que ese sonido era particular porque en la versión de Super Nintendo el juego no corría bien, no corría tan fluido, entonces ese era porque se quedaba pegado el sonido. Y por eso sonaba como así como... ¿Tu hermanita hacía ese sonido? Sí, pues también. Y en la versión arcade, o la versión como ya la más bacán, no hacía ese sonido, era como un nomás. No, como que caía nomás. Algo me acuerdo de los sonidos de... Es que, bueno, los sonidos de Street Fighter eran ya actualmente son clásicos, sí, que podía encontrar en carpeta estas weas de
que te descargan como ringtone, Claro, así, sí, para voy a poder encontrar, modificar, para notificaciones, claro. wea. Es súper común tener esa wea en alguna aplicación. Yo tenía, me acuerdo que de notificación el sonido cuando empezaba el juego, que era como la weá del logo de Capcom, ese que sonaba así. Ah, ya, los coins, una wea Claro, como del score. Claro, Puta, Street Fighter 1 es una joya de los hasta el día de fighting. hoy. No, Y es un juego queridísimo por toda la comunidad fighting. ¿algún personaje favorito de Street De Fighter? Street Fighter, Ken Masters. Ken Masters. Sí, weón. La eterna rivalidad con Ryu. Es que eran compañeros y además rivales, po. Así, po. Amigas y Claro. rivales. Porque el mismo maestro los entrenó, po. Sí, po. Gouken. ¿Verdad, po? Gauken no entrena. Eh. Puta, pero al principio de la saga de Street Fighter, claro, no se diferenciaba mucho lo que era Ken y Ryu. Eran No, po. la misma wea con diferente color Sí, era y apariencia. claro, el Ryu tenía el pelo café. Claro, el Era- traje rojo, el traje blanco y el pelo. y el Ken- Pero era la misma wea. Sí, eran casi los mismos. A diferencia que el Ken tenía la weá de la patada giratoria, la tenía más rápida que el Ryu. Y el Ken hacía el Shoryuken de fuego, que no Pero hacía eso lo hicieron después, po. Ah, sí, po. Sí, pues por eso te digo Ah. que el Street Fighter 2, que tengo entendido yo, por lo que recuerdo, era la misma wea. Estoy hablando como lo recuerdo yo. El Kenny Ryu en el Street Fighter 2 era la misma wea. Si no me equivoco, del 13 en adelante ya No, pues en el- le dieron una característica. Por ejemplo, los Hadouken de Ryu eran más potentes que Claro. los de Ken. Así como los combos en el hocico. Ryu era de por sí ya era más fuerte, pero las patadas y el Ken era más Claro. ágil. Ahora lo que recuerdo que eso lo empezaron la diferencia a hacerlo en la serie Alpha. Probablemente. Que veis que después de Street Fighter 2 después sacaron otras series más de Street Fighter. Sí, bueno, el 3 era el turbo, ¿no? No, el 3 El Alpha, Alpha 3, pues. Alpha 3. Sí, No, pero po. el 3 ya era como otro capítulo de Street Fighter, que ahí cambió el motor, toda la cuestión. Sí, pues por eso, pues, era otro juego. es que ahí es cuando les dan las características, Claro. porque el motor gráfico te lo permite, pues, Claro. ¿cachai? Pero, y ahí después ya se diseccionó lo que es Street Fighter y ya cada personaje, en este caso Ken y Ryu, tuvieron sus características como definidas. porque Claro. Ken era rápido, weón, cuando te mandaba el Ryu, Claro. weón, te Era, prendía ¿quién fuego, era como culiao. más de cuerpo a cuerpo? Y Ryu era más potente en Es que ambos son cuerpo a sí. cuerpo, o sea, al final los... Claro. es Pero, fighting. pero Ryu igual era más potente de a distancia, por el Yo- tema de que el Hadouken del Ryu pegaba más. Sí, pues, pero yo encuentro que lo que es puño y patada, puño, Ryu, patada, Sí, Ken. Sí, bueno. Sí, esa es la wea. Esa era la wea. No, pero también la diferencia que el Ken hacía el Shoryuken de fuego, po. Sí, pues, Eh. es medio pirono, culiado. Sí, po, era bacán. Ya weón. después todo se fue a la concha de su madre cuando salieron los Marvel vs. Capcom. Ay, Ahí Ken y Ryu, weón, y ahí te vaya a la Era- mierda, pues, weón. Ahí los Duken culiados te Claro. cubría la pantalla entera. Ahora el tema de que en qué se basaron en Marvel vs. Capcom, se basaron en los personajes base de los Street Fighter Alpha, Sí, no de po. los Street Fighter normales. El Street Fighter Alpha era característico que era un juego Street Fighter mucho más rápido del juego de los Street Fighter como capítulo principal. Y claro, ahí era otra historia, por lo Alpha es como una especie de un spin-off de Street Sí, Fighter. pues, habían personajes como Oro, si no me equivoco, Claro, estaban no, pero ese salía en el 3. en el Alpha 3. No, en el 3. En el Ah, tercer directamente. capítulo. Sí, El en Oro se 3. supone que es como uno de los personajes de Street Fighter según el canon, es uno de los más fuertes, pues. Claro, pues es un ermitaño, porque el weón peleaba con un puro brazo. Sí, pues de hecho el weón peleaba con ese weón, era como raro el personaje. Sí. weón. Es que Street Fighter tiene buenos personajes. Sí, weón. Tiene una selección de personajes, weón, muy llamativos. Balrog, weón, que es el boxeador. Claro. Tenía Vega. ¿Quién más tenía? Blanca. Bison. Kenny Ryu. Está este otro weón de Dan, que era Claro. como no sé dónde mierda salió Dan. Era como una especie de discípulo. Era el discípulo Charcha, O sea, pero ese weón, el Hadouken que tiraba era pero de perro, po, Weón, no alcanzaba ni la mitad de la pantalla. Nada, pues, weón, de weón, Hadouken, y salía como, era como un peo Claro. churreteado, así, de una weá ordinaria, pues, weón. Y el weón no pegaba nada, tenía buenas habilidades. Sí, bueno, era bueno, igual el personaje del Dan. Creo que era un Street Fighter, no sé si en el 4 o en el 5, creo que salió medio roto. Sí. Y tenía como un combo infinito. En el Street Fighter 4, Cáchate. cuando el Street Fighter se volvió más 3D. Bueno, que no fue la primera incursión en 3D, porque hay unos juegos más antiguitos de Street Fighter que no fueron muy buenos. Sí, pero es que tiene personajes icónicos. Sí, Street Fighter es reconocible en cualquier parte del mundo. Dalsim, Dalsim, weón. Yoga Fire. Yoga Fire, pues ese weón era de la Era India. de la India. ¿Qué más teníamos en personajes de Street Fighter? Tenemos, a ver, los principales, Ryu, Ken, Chun-Li.
Chun-Li, weón. Sí, po. Chun-Li, weón. Alto personaje, Sí, weón. hasta el día de hoy. Está más rica que la chucha el Puta, día de hoy. está, weón. Uno se mete a ver cosplay de Chun-Li, weón. Y es Oh, como ley que la mina que haga claro. cosplay entera rica, pues, Eh. weón. Pero ¿quién más? A ver, Kami. Kaimi también. Kaimi. Kaimi. Es Kami. Es Kami. Kami, Kami, la weá. Kaimi. No, es Kami la Eh. weá. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otro personajillo? ¿qué más? Este one del Tiger Kick, ¿cómo se llama? El Sagat. Sagat. Sagat, Oh, qué weón. weón. Ese weón es como Ese peleador de era, Muay Thai, po. ese era el que venía antes del jefe, po. Y era peludo también, Weón, Peter. él era más peludo Sagat que Bison. Que Bison. No, Bison siempre fue No, peludo. sí, Bison culiado te hacía el Psycho Crusher y te Psycho quitaba la mitad de la vida. No, y ese salto culiado, yo recuerdo que Bison, Que pegaba como una patada el para arriba. weón te pega, salta, te manda una patada en el hocico y vuelve a saltar Sí, y po. cae con el Psycho Crusher. Ándate a la concha de tu madre, no tenías cómo sacarte ese combo. Pues decía weón. que después tiraba una weá que con la misma capa te pegaba, po, weón. O esa barría de piso, cuando el eh. weón como que hacía como una weá fuera de toda lógica. El weón como que barría en el piso, se iba para adelante y te pegaba con el taquito. Oh, conche. Y era tan simple, era como para abajo y el de patada esa weá. Y weón, si te spameaban esa weá, loco, te Oye, hacían pico. Haciendo paréntesis, el actor Robert Julia, buen papel que hizo de Bison en la Hay película. mucha gente que no sabe que el loco de los Locos Adams, el Homero Adams sí, de la po. película clásica de los Locos Adams, fue Fue Bison. Bison en la película de Street Sí, Fighter. po. Ahí estaba el pico porque estaba muriendo de cáncer. Sí, po. Sí, estaba palo. Si el loco, fue la última película que hizo. Sí, po. Sí, de hecho murió después de que tiraron la película. Si acuerdas de que al final de los créditos dice en memoria Robert Sí, pues, Julia. de hecho creo que murió cuando estaba terminando la película Sí, po. o una cosa así, pero gran valor a él. Gran- Y de hecho solamente aceptó el papel por sus hijos, po, Sí, weón. po. Porque los hijos eran fanáticos de Street Fighter. Y, mira, y el medio papel que hizo igual. él de hizo Bison. buen papel de Bison. Fue un buen Bison. Sí. Fue un buen Nació Bison. para ser Bison. El otro es conchetumare, weón, pura. ¿Quién Pura- estaba ahí? Jean-Claude Van Damme. ¿sale Sí, esa que era weón? el Gil. Era Guile. Guile. Oh, qué mal, weón. Bueno, igual está bien, pero está mal. Sí. Pero ya, una weá más rara, ¿te acordáis de Jackie Chan? ¿En qué película es cuando el culiá está peleando con unos weones y cae en unos arcades? Y se viste de Chun-Li. Se viste City de Hunter. City Hunter. Ahí también le hacen Que era el una- live action de un anime. Cacha, po, weón. Eh. Ahí también hay Sí, un po. homenaje a Street Fighter. po, Sí, weón. weón. Era medio homenaje, weón. Sí, po, weón, no, y weón, caracterizado brígido, po, weón. De hecho, se disfrazó hasta de Dalsim, Sí, parece, po, weón. Se disfrazó de Dalsim. No, de está- Guile también, pues en una parte se para y se hace Se como peina, el po. y se peina. Sí, ahí va gente que no cacha y busquen ahí las escenas de Jackie Chan. Como Y el malo con el que estaba peleando era el Ken. El, Cacha, po, weón. No, sí, weón. Street Fighter, weón, tiene una influencia, weón, pero en la terrible cultura. en la cultura. En la cultura, weón, hasta el día de hoy. De hecho, Street Fighter es caracterizado el icono de los juegos de pelea. Además de haber sido el padre, en lo que es el juego competitivo es el icono. Porque tú pensáis en juego de pelea, es Street Fighter. Excelente. Excelente, weón. Qué gran franquicia, weón. Te tengo otra. Dígame. Mortal Kombat. Oh, Mortal Kombat, weón. Mortal Kombat yo encuentro que creó una revolución en el tema de hacer un juego de pelea. Por el hecho de que ocuparon actores, po, weón. Sí, pero Mortal Kombat, y aquí de nuevo entra Street Fighter. Sí, de hecho, esta weá es todo esta weá nace prácticamente por Street Fighter. sí. Claro, po. Fue la contrarrespuesta a crear un videojuego, ya que puta, mostremos más, pues, weón. Hagamos algo que Street Fighter no haga bien. Claro, algo más visceral. Bajo esa propuesta nace Mortal Kombat, pues, weón. Mortal Kombat. La película es muy buena. Weón, las dos películas son muy buenas, las antiguas. Sí, weón. Sí, weón. Qué buenos recuerdos me trae esa película, weón. Puta, es que, o sea, es buena. Sí, la antigua, ahora han sacado como 3, 4 weas Claro. más de Mortal Kombat, pero yo me quedo con los clásicos. Sí, weón. Han sacado harta de animación y ahora se viene la segunda película de live action este año. Tiene personajazos. Al igual, bueno, todos los juegos de combate se caracterizan por tener personajes, pero icónicos, pues, weón. Así que, weón, que te marcan. ¿Y cuál era la premisa de Mortal Kombat? Se supone que estos weones tenían que defender, la Tierra en este caso, Claro. tenían que defender el mundo real del Outworld, ¿cachai? Como una invasión. Del Nether, una wea así, eh. weón. Porque, puta, estas weas, como tengo entendido que son como dioses culiados, ¿cachai? Que crean el Mortal Kombat, que es como un tipo de, llamémosle... ¿Como un Ragnarok? Claro, una wea así, cosa que el mundo real compita, weón, contra los weones del Outworld. Y Y claro, el que si pierde. y claro, y la dimensión, llamémoslo así, que
que pierde, weón, una dimensión se coma la Se otra. coma la- Si gana la Tierra, el Outworld se mantiene ahí en la penumbra. Pues si gana el Outworld, obviamente los Claro. weones salen a la superficie y se apoderan de toda la weá que hay Claro. por ahí. Eso es lo que tengo entendido de lo que es Mortal Kombat, ¿cachai? Pero claro, bajo esa lógica, tenía un montón de weas raras, pues, weón. Partiendo porque es como... Llamémoslo, en la Tierra tenéis como, llamémoslo los Avengers, weón. Claro. Que Sonya Blade, tenía Jax, Johnny Cage, que si bien es un actor culeado de Hollywood, weón, y toda la weá, también tiene sus artes marciales definidas Claro, y el loco es seco. Y claro, en este caso, uno de los representantes de la Tierra, un dios en la Tierra, es Raiden, que Claro. selecciona a los weones, a los mejores peleadores para poder combatir contra el Outworld y decir, weón, hermano, que no se apoderan de nosotros, Sí, ¿cachai? Así Liu como- Kang era de la Tierra. Claro, Liu Kang es de la Tierra y entrenado por los mismos Por los- dioses en este caso. Se ¿cachai? supone que era el heredero dragón, una wea Claro, así. era como el dios Kakaroto, una Claro, wea así. Es como que tenía como el dios dragón, así como... Por eso tenía ese fatality culiado que se transformaba en dragón. po. Hoy los Animality, qué wea más Oh, qué mala. Cuando le metieron esa wea a los En el 3 parece que Sí, en metieron los el Animality. Trilogy. En el 3 último. Qué wea más mala. el Trilogy va después, pues el Ah, Trilogy, sí, po, el Trilogy es del Play 1, que es como el Mortal Kombat Armageddon del Play 1. Claro, que tiene todos los personajes, todos Bueno, los... tenía caleta. Pero en el Mortal Kombat 3, si no me equivoco, en el 3 Ultimate o en el 3, metieron los Animality, po, weón. Qué weá más mala esa weá de que se transforma. Weón, Sub-Zero, no me acuerdo si Sub-Zero o Cabal, creo que era un pingüino. Uno aspira que Sub-Zero sea el pingüino, pero Sí, po. había un weón nada que ver que se transformaba en pingüino. Una araña. No, la wea mala. Mala. Y bueno, en los juegos ahora más modernos, volvieron a incluir los Sí. Animality, po, weón. Igual de malo. Es un guiño a lo malo. Sí, exactamente. Los Friendship. No, excelente. esa wea es siempre bacana. Hay gente que no sabe, que bueno, hay mucha gente que conoce Mortal Kombat por los Fatality Claro. principalmente. Es como juego de pelea y Fatality. Pero tenía ahí el Babality, que transformaba ahí a los enemigos en guagua, Claro. que también parece que nace en el 3 o en el Trilogy. No recuerdo muy bien ahí. Parece que entre el 3, el Trilogy y el Babality. El Babality, pues, bueno. Eh. Sí, el Babality, pues lo transformaba ahí en bebé. Después tenía el Animality, que, puta, eso. Ahí en este caso, en vez de transformar a tu enemigo en un animal, eras tú el que se transformaba Sí, va. en un animal y ejecutaba ahí al weón con apariencia animal. El clásico, el Brutality. El Brutality. Ahí Esa el- era una serie de puta. combos que lo hacía y hasta lo reventaba. Sí, pues bueno, era bacán. Y más encima, como antiguamente, obviamente los juegos tenían poca. Era acuático cuando te reventaban y salían como 4 cráneos. Claro, sí. Te mataban una vez, güey, salían 4 cráneos, 7, como 20 torsos, güey. Sí. El fémur habían como 15, Sí. era como la güey, cero lógica del cuerpo humano. Pero, claro, te llamaba la atención. Más encima era bacán porque le hacía ahí un combo, le seguíais pegando y lo reventáis, conche. Reventaron, culiaron un brutal y tiraron la plaza entera, güey. Hay datitos de la producción de ese juego que mucha gente quedó muy enferma, weón. Porque para poder llegar como a esa brutalidad que llegó el juego tuvieron que ver videos como de asesinos. Sí, pues de más, pues, weón. Pero quedó así, pero mal, así con psicólogo y toda la weá. Eran putitos los culiados. eran Eran putos. putitos. Ay, no, deme licencia, jefe, que no. Deme licencia, jefe, que no quiero renderizar más un fémur en un juego culiado pixelado. Putito los weón. Pero ¿sabes qué fue como lo que causó la revolución de ese juego? Fue que tomaran actores reales y le empezaran como, en realidad, ni siquiera los grababan, sino que les tomaban fotos. Y Sí, esas fotos, después de miles de fotos que le tomaban, hacían la animación del personaje, que a la vez era como una especie de stop motion, pero bien rápido. ¿Cachai? Sí, Que no po. se notaba que fuera un stop motion, sino que era un personaje... era un weón real, ¿Te pero a acuer- la vez está como digitalizado. ¿Tú te acordáis del nombre del personaje que interpretaba a Raiden, del actor? No me acuerdo, pero me acuerdo el de John Cena. Que sabe John Cena. del John Cena, nada que no, ver. del Johnny Cage. John Cena. El No, Johnny. es que el actor era el apellido. Chucha, el Dale, apellido, te va el micrófono. el apellido del actor se llama Pesina. Ahí estaba, por Ay, eso- vecina, ya, Sí. ese weón, ya, está bien, te la Sí. está bien, buena razón, Es sí, que está bien. ha venido caleta de veces acá. Vecina, ese weón, por el weón que se apellida Vecina, Claro. ese weón interpretó a Raiden, pues el loco en varias entrevistas que andan ahí por Holando, por el internet,
Dice, pues, es que cuando Raiden se tiraba de hocico, decía, Sí. el culeado, creo que esa weá fue a propósito, porque bueno, realmente se apretó los cocos Ay, cuando estaba grabando la escena y la weá la dejaron como un grito. y gritó Que así. el weón, claro que el weón, esa weá es un grito, no es que Raiden diga alguna weá. Claro, po, es que en realidad nunca se entendió qué weá decía sí, Raiden. po. Todos decían, no, que decía alguna weá, no, pero realmente fue un grito porque el weón cuando estaba grabando, weón, se apretó los cocos y el culeado. Y la weá quedó como un sonido, po, weón. La weá, weá. Igual que el Tosti, po, weón. Yo no sabía que el weón hacía Raiden. Yo solamente sabía que hacía a pero Cage, a a John Johnny Cena, Cage. a John Cena y a Undertaker. Después vamos a hablar de la lucha libre que también estuvo metido en los juegos de pelea. Están los fighting Y games. están los po, fighting games sí, y hay unos clásicos, así que después vamos a hablar de eso. el puta lo que John Pesina creo que se llama. Sí. Es John. No es John. John era- Pesina. No, pero el apellido es Pesina. Sí, ya. Ha venido ya como 3 veces acá a Chile. Le gusta Chile al culiao. Que aquí pagan, pues, aquí pagan los culiados Claro. para sacarse una foto. Ese weón fue, bueno, interpretó varios personajes, pues Johnny Cage, a Scorpion creo que también lo interpretó en la época, te estoy hablando, Claro. creo que fue en el Mortal Kombat 2 en adelante, una wea así. O sea, O el en weón volada hizo- del 1. El weón hizo a todos los personajes, entonces. Hizo caleta, weón. Hizo caleta. Pero, puta, la evolución que han tenido estas weas. Claro, a nivel de trama, ahora creo que Raiden está muerto, que es malo. Liu Kang, weón, es zombie. Después no fue zombie. Ahora el Liu Kang, weón, como que ahora están metiendo la wea a los multiversos, la wea en Sí, pues Mortal Kombat. ahora, después del Mortal Kombat, entonces, como que fue un reseteo, pues. Hubo un reseteo ahí, ahora porque volvieron como al Mortal Kombat 1, se llama el actual. Sí, pues el último Mortal que salió es el 1, pero Uno. es como el remake del 1. Claro. No, ni siquiera un remake. No, es como un una- reseteo. Sí, y ahora en vez de Raiden, el weón que la lleva es Liu Kang. Liu Kang es como el el dios. dios. Claro, es el dios. No, ni un brillo la wea. No, sí, no ha tenido muy buena... Es que no, weón, no podía hacerme esa weá así como yo, weón, a mí me De- gusta Mortal Kombat, De pero hecho, claro, el anuncio que tuvo más hype que sobre ese Mortal Kombat fue que dijeron, vamos a hacer una colección de todos los Mortal Kombat clásicos. Y esa weá como que reventó el internet. Sí, que va a salir po, ahora weón. una colección de los Mortal Kombat Weón, clásicos que que- va a traer el 1, el 2, el 3. weón, que le el hagan un tres. remake al 2. Va a venir el 3 Ultimate, va a venir... De hecho, en esa colección tienen pensado desde el 1 hasta el Deadly Alliance, hasta el 5. Es bueno el de Alliance. Muy bueno. Es bueno. Y esa- puede, si van a meter el Deadly Alliance, hay muchos rumores de que van a meter el Armageddon. Esa weá, hay gente que no cacha que el Mortal Kombat Deadly Alliance, una weá así, se supone que dentro es canónico dentro de lo que es Mortal Kombat, tengo entendido. En volar estoy equivocado. Sí, pues sí, el capítulo 5 pero de la, se supone que en ese Mortal Kombat es donde ganan los malos. Sí, pues. Porque en todos los Mortal Kombat siempre Siempre ganan los buenos en la tierra. Sí, Siempre pues, gana Liu Kang, siempre, pero se supone que en ese Mortal Kombat son los villanos los que Claro, ganan. ahí gana el Outworld en el Deadly Alliance. Y después salió la continuación que es el Deception, que es la, Puta, la repercusión de lo que pasó después. Sí, po, que me gustaba el Mortal Deception, weón. Era muy bueno. A mí me gustaba porque no es que ese fue, si no me equivoco, el primer Mortal Kombat. No, miento, el primer Mortal Kombat que implementó el armamento fue el Mortal Kombat 4, Sí, que fue una weá de mierda. Sí, porque era el Mortal horrible. Kombat 4 era de la perra. Pero en el Mortal Kombat Deception me gustaba porque tenía ahí el personaje principal, ya, te lo equipabas, listo, Claro. peleabas, pero durante el combate, saca ahí un arma. pero podíais cambiar de posición de pelea. O sea, tenía más de un estilo cada Tenían, personaje. cada personaje tenía como 3 estilos de combate. ¿Cachai? Que podíais estar peleando y de repente, no sé, pues cambiáis de Jiu-Jitsu a Taijutsu, una wea así. Ya, ¿Cachai? Y los comandos del personaje, los combos, Cambiaban completamente. Cambiaban. Y ya su última opción era el arma, ¿cachai? Y sacaba Mm. una armita. Pero había un personaje que no entiendo porque no cacho todo el lore de lo que es Mortal Kombat. Cuando tú jugabas con Noob Saibot, ya. en vez de tener como varias poses de pelea, eran 2 personajes en uno. Mm. Porque tú jugabas con Noob y Smoke. Y de hecho así se llamaba, po, Noob Smoke. Y jugabas, en vez de un arma, claro, el arma de Noob Saibot en este Claro. caso era Smoke, pues, weón. El robot culeado de humo. Claro. ¿Smoke siempre fue un robot? No, ¿Qué pues pasa? después el 9 era un humano. Mm. ¿Cachai? Y yo no cacho ahí porque cómo trascendió esa weá de que... Pero siempre, al principio era un robot, era como de los ¿cómo se llama? De los Cyrax. Claro, está Cyrax Sector y Smoke también era un Se robot. supone que, que después cuando hicieron como la especie de reseteo de la historia en Mortal Kombat, cuando salió el Mortal Kombat de Xbox 360 y de Play 3, el Cyrax al principio era un humano, po, y después lo robotizaron. Sí, pues, se supone que los dos weones, se supone que no tengo entendido que son de la misma tribu, Claro.
Lin Kuei, creo que era Sí, Lin Kuei. los Lin Kuei, que eran de los mismos ¿De del- Sub-Zero, creo? no, O- de, no, de de Scorpion. Scorpion. Ya, eran del clan de Scorpion. Se supone Claro. que Sector y Cyrax eran del clan de Scorpion. Y los buenos por querer poder, como que aceptaron como las mutaciones. Y creo que Kano los fabrica, po. Sí, po. Mm, ¿Cachai? Si toda esta wea está conectada, pues se supone que Kano es el creador, se supone, en verdad estoy equivocado, de lo que es Cyrax y Sector. O por lo menos así lo hacen ver en las Claro. películas. me Bueno, acuerdo. Kano era como una especie de viajero entre los dos mundos, po. Sí, pues, es que era un mercenario. Sí, po. El weón iba para donde calentaba el sol. Si le ofrecías platita a Kano, estaba contigo. Claro. Por esa weá estaba siempre en Mm. los dos bandos. Por eso a Kano siempre lo veía o con los buenos o con O los con malos. los- Chansung, weón, qué personaje más fabuloso, loco. sí, el mejor personaje. weón. Era una weá, pero era el se weón que- rejuvenecía, envejecía, rejuvenecía. no, además. y te podías transformar en los otros culiados. Sí, po, po, weón. weón. Y habían weones los weones que sabían jugar con Chansung, weón. Era Shiva. Shiva. Oh, qué buena personaje. Qué buen Sindel, weón. Sindel. Ah, la bruja. La bruja. La mamá de Kitana y de Milena. Sí, pues Milena también, buen personaje. Esa tenía el hocico para Sí, po. Esa buena. Eh, Una pastera así del Outworld. claro. Kitana era... Que esas eran las hermanas que eran los hijos de Shao Kahn. Las hijas de Shao Kahn. Sí, pues. ¿Quién más tenía? Jade. Jade. ¿Qué otros personajes? Jade era también, era hermana, po, Parece ¿no? que sí. Creo que tengo Que entendido después que la sí. metieron en el... Ahí no entendí mucho esa historia de cuando la... Es que es cuático la historia de Mortal Kombat. Sí, ¿cachai? Tenía a Kun Lao, que supone que es como. Claro, es como el segundo. No el antagonista. El coprotagonista, ya Claro. de lo que es Mortal Kombat. Pero brillaba un poco menos. Era como Mario y Luigi Sí, en este caso. eh. ¿Cachai? Como de Mario Bros. Era Liu Kang y Kun Lao. Pero tú, ¿qué team eras tú? ¿Liu Kang o Kung Lao? Puta, no, Liu Kang. Liu Kang, sí. Lo que bueno, pasa es que Liu Kang, cuando, puta, por lo menos en la época, ya llamémosle clásica del videojuego, cuando descubrí ahí que manteniendo apretado un puto botón, hacía ahí sí. la patada de bicicleta. Sí. Esa patada culeta te solucionaba la vida. Le pegáis como 7 combos al culeado apretando un puro, manteniéndolo apretado un poquito nomás. Jax era otro. Sí, bueno, Jax era bueno, weón. Hay hartos personajes buenos. Y aparte que ahora hay caleta, Cabal. Bueno, que Cabal no es tan nuevo, pues si lo metieron en el 3, entonces igual es viejo, pues. Sí, pues Cabal es antiguo. Es antiguo. Baraka. Baraka, que ese era de los clásicos, partió en el primero. Sí, pero después se fue a la mierda porque Sí. Baraka es un buen personaje, pero después lo hicieron ver como la mierda porque después cacharon que había como un ejército de los Tarkata Claro, pues. y Baraka era como el líder de los Tarkatianos, pero los Tarkatianos eran como puros esbirros culiados. Eran como los orcos. Es como el Señor de los Anillos, eran puros orcos Eh. ya, y el Baraka, weón, era como el líder de los orcos, era Claro. como el weón más vivo. Puta, pero qué buenos personajes, Sí, weón, weón. tiene Mortal Kombat, weón. Lightwolf. El mapuche. Sí, El Lautaro de Mortal Kombat. ese weón como que tenía como un hacha espiritual, pues, weón. Sí, po. Eh. El fatality de ese culiado cuando llamaba a los aliens Oh, era muy bueno. era bacán, culiado, se arrodillaba así y te Eh. abducía como una guay Sí. alienígena. Oh, era bueno. Más encima el gancho que te pegaba ese weón, de repente le podías pegar como un gancho con el hacha, po, Sí, weón. po. Y tenía ahí el hacha verde y el hacha roja. Sí, pues, sí teníais dos. El hacha roja te Ah. quitaba un poco más, creo. Ese salió en el 3, me acuerdo Sí, que po. lo metieron. Y esa, Striker también lo habían era metido. un Paco. Sí, ese era un Paco. El Striker era el único weón como que no tenía como habilidades más que era un Paco. Era Claro. el Yuta de la... Claro, era la yuta pegada y tenía pistola. Sí, pero igual era roto el culiado. Era Tenía, roto, weón. tenía el látigo culiado, era una luma. Sí, po, era una luma que te pegaba. La metralleta, Eh. las granadas, weón. No, Striker, personajazo también, Sí, pues, weón. weón. ¿Qué otros Y los personajes? ninjas, po, weón, que de ahí eran caletas. Ahí tenemos personajazos también, Eh. pues, clave. Scorpio, el clásico Scorpion pero, Sub-Zero. ¿qué team La soy eterna Scorpion. ¿Vos sois Team Scorpion? No, Sí. soy Team Sub-Zero. Tú eres Team Sub-Zero. ¿Tú eres Team Traidor entonces, po? No, compadre, Team Sub-Zero, no, nada que traidora acá. ¿Por qué? Porque se supone que se supone que esta agua acuática tampoco mucha gente lo sabe. Noob Saibot, el weón que es una sombra en este Claro. caso, que tiene poderes de sombra, ese weón fue el primer Sub-Zero. Sí, po, Y cuando se murió, Quan Chi lo resucita claro. y ahí le da como otras características, pues, weón. ¿Te acordáis que en el Street Fighter... en el Mortal Kombat 3... Ah, Eh. ah, En el Mortal Kombat 3 salía un... No me acuerdo si era en el 3 Ultimate o en el Trilogy. Salía un Sub-Zero sin la máscara. sí, el Sub-Zero, el Tajo. Claro. El que decían tenía que le decían el Sub-Zero, el Tajo. ese era el... No sé si era el primer Sub-Zero o no. No, pues se supone que es el Sub-Zero bueno. Ya, Porque ahí el Sub-Zero que se muere ya pasa a ser Noob Saibot, claro. ¿cachai?
ese Sub-Zero era bacán, porque ese Sub-Zero tenía el hielo para arriba. Sí, po. Ese Sub-Zero tenía ese hielito culiado que tiraba hacia arriba y te caía. Claro. Esa weá era, pero casi imbloqueable. Era bueno. Era bueno. Ese Sub-Zero era muy bueno, weón. Aparte que se veía estiloso en la caricatura culiada cuando salía el Versus. Sí, po. Se veía como imponente el culiado. Y Scorpion siempre ha sido brígido. Sí, weón. Aparte que... Come on here. Get over here, weón. Get over. No, pues era cuando lo tiraron. Ah, sí, pues Sí. get over. Sí, pues Sí. get over here. Get over here. Era Ed Boon hacía esa Sí, voz, po, weón. Bueno, Ed Boon, padre y... ¿Qué otro ninja te gusta? Eh, Naruto. ¡De veras! ¿De veras? No, el Rain. Ah, ¿verdad, po, weón? El rey, el de los tronitos. Sí, El de la lluvia. ese era el rojo. No, pues ese era Ermac. No, el Rain era El Moraito. moradito, sí. No, estaba Reptile, weón. No me acuerdo no me acuerdo si era en el 2 o en el 3 que sacáis como una especie de jefe secreto y sacáis como el Chameleon, que era como el... En el Trilogy, creo que En era. el Trilogy parece que era como sí. la mezcla de todos los culiados y tenía los poderes de todos los ninjas. Sí. Hoy esta cerveza, weón, está de la perra. Está de la Está de la perrísima, perra. ¿Cómo se llama esta weá? muy dulce. Lifemans. Y te lo vendieron con la wea más rica. Oh, conchito, es la weá más. Muy dulce la weá. Dulce, conchito. Cabrón, si no les gusta el dulce, no compren. No compro más weá con berry. Sí. Puta, ¿qué más tenía ahí? A ver, otro ninja. Smoke, que también fue ninja. Claro. Y el resto, y ahí no vas a poder más. Sí, Sí, esos son, pues, weón. Ermac, el weón que controlaba la sangre, Scarlet creo que se llama. Sí, pero ese ya salió. Scarlet salió ya en el 9. Mm. Scarlet salió en el Mortal 9. Ah, sí, pues cuando ya era full 3D el juego. Hubieron hartos cameos también en Mortal Kombat. Pues tenía Sí. ahí a Kratos. Sí, en la versión de PlayStation solamente salía Kratos. Y en la de Xbox, Freddy Krueger. Freddy Krueger. Junto con la versión de PC. Y ahora hay una pero infinidad de buenas. Tenía a Jason, a Terminator. Que ahora como que empezaron a cachar que después los DLC empezaron a pegar mucho el tema de las películas clásicas. Ahora ya el juego Mortal Kombat se volvía como un juego que jugaría a tu papá, así como una wea así. Sí, pues que la weá se volvieron clásicos. Claro, pues, después weón. metieron a Rambo. Tenía Homelander de The Voice. En el último metieron a Homeland. Conche tu madre. De hecho, metieron hasta Omni-Man, po, weón, de Invisible. Invencible, Invencible, esa weá. Invencible, culiao. Sí, mejor le digo en español, weón. Invencible. Invencible. Tenía el guante de Ghostface también, Sí, el guante de también Scream. ese lo metieron en el 10. Sí, po. Ahí metieron a Alien. Sí, en el X. Sí, Sí, en en el el X. Y hubo un Mortal Kombat como después NetherRealm, que después de que se salió después de Midway y toda esa wea, Acclaim, el Ed Boon creó su propio estudio. Po. Cuando creó NetherRealm, después empezó a hacer juegos de peleas de los superhéroes de DC. Y cuando habían sacado el primer juego, después hicieron una colaboración donde metieron el Joker en el Mortal Kombat X. Sí, pues tenía tenía Mortal vs. DC Universe. No, esa weá es mala. Contra Superman. No, es que ese era malo, pero un weón que le guste esa weá no me hable nunca más. Claro. Pero después el Ed Boon como que dijo, oh, esta weá es mala, yo voy a hacer un verdadero juego de peleas de DC y creó Unjustice. Sí, el Injustice es bueno. Es Sí, buenísimo. pero... queda hasta el 2 nomás. Exacto. Siempre esperé que cuando empezó con su estudio nuevo, hiciera un crossover de verdad de Mortal Kombat versus DC. Puta, es que es difícil, pero... Es dentro de son las weas que pueden pasar en un juego de peleas. Pues si quería abarcar mucho, podéis cometer muchos errores. Sí, pero una saga que ha cometido pocos errores, mi querido amigo, es una querida, muy querida, un acierto muy bueno de Nintendo, Super Smash Bros. Juegazo. Juegazo. Super Smash Bros, weón. Puta, qué buen juego. Ahí pasamos a otra rama que crearon con los juegos de peleas, que es como una especie de plataforma pelea. Sí, ahí salimos de lo que es la violencia bruta. Claro, a una violencia más cartoon. Sí, es como Más violencia cómica. Sí, es una violencia más cómica, pero violencia. Al Sí, final, igual era violencia porque no sé si te acordáis el primer comercial que hicieron de Super Smash, que eran Sí, los peluches. los hueones disfrazados de personajes de Nintendo saltando Sacándose en una la pradera y chulla. después se sacan Eran corpóreos, po. Sí, weón. eran unos corpóreos, después creo que el Donkey le pone como la pata a uno para que se saque la chulla y Sí, empiezan a sacar. es bueno ese comercial. Ahí Es muy bueno. man. el primer comercial que tuvo Super Smash Bros. Está en YouTube. Sí, lo po. podéis buscar ahí para verlo. Es entretenida la web. Un datito. Un datito. Es que es buena saga. Es buena saga. Fuera de lo que es el fighting, weón, el combate en su esencia, en su esplendor.
Super Smash Bros. Lo sabe desarrollar, lo desenvuelve de una manera muy fina. Weón. Claro, y gracias a Super Smash salió ahí ¿cómo se llama? Como un nuevo estilo de juego que después muchas otras desarrolladoras lo tomaron para crear un juego muy similar a lo que es Super Smash, pero con otras cosas. Sí, pero yo creo que de todos los juegos que han salido, porque está el Nickelodeon, hay un Sí. juego de Nickelodeon, No, ese es malísimo. hay una weá de DC, hay varias weas De hecho, habían sacado uno, ¿cómo se llama? HBO. Warner había sacado uno. Sí. Era Multiversus, pero Esa lo cerraron, po. Es que es malo. Era malo. Era malo. Lo que pasa es que es como siempre imitado, jamás igualado. Claro, ese es el tema, po. Sí, no pueden copiar la esencia del Super Smash porque es muy difícil. Claro, hay uno que copió la esencia y que es querido por la comunidad, que uno que no salió fuera para todo el mundo, salió solamente en Japón, que era el de Dragon Ball, Naruto y One Piece. El Don. El Don. Sí, esa Battle wea- Stadium. El Don, sí, es un buen juego. Ese era buen juego. Era buen juego. Eh. Estaba, no sé si estaba muy roto en el sentido Sí, de parece que estaba roto. de que habían personajes más absurdamente fáciles de usar, güey. como Vegeta. Tenía una ventaja sobrenatural con los otros, pero el concepto era bueno. Sí. En el que la cagaron fue en el Jump Force, que intentaron Sí. hacer lo mismo que en el Don, pero ya con una temática más distinta, así como más parecida a lo que son los Dragon Ball Z. Claro, los no, Tenkaichi. ahí se fueron a Ahí la se mierda. fueron a la mierda. No, pero Pero- volviendo a Super Smash, que el padre de todo ese género más de... ¿Cómo pelea familiar, podríamos decir? Para que la gente entienda en sus casas, que nunca han visto, probablemente algunos, qué mierda están hablando estos conchas de su madre, quienes combaten en un Smash Bros. Por favor. Personaje directamente de Nintendo. Si alguna vez quisieron ver que Mario Bros se agarrara a cornetes con Donkey Kong, ese es el juego. El juego. Si querían ver que Link se agarrara a cornetes con la princesa Zelda porque le decían a Link que era Zelda, ese es el juego. Claro, ahí tenía. ¿Quién más tenía esa weá? Tenía a Pikachu Tenía a Pikachu agarrándose a madrazos con Kirby. con Kirby, weón. Claro, una wea así. Sí. Weas que toda la saga de Nintendo, weón, metía en una wea. Claro, al principio eran muy pocos personajes en el primer como, Smash. como 12. Como 12 más o menos. Sí, más Pero o eran menos. icónicos. Tenía ahí a Mario, Luigi. No me acuerdo si Peach estaba en el primero. No, No tenía ya a Pikachu, Jigglypuff, que era un Jigglypuff, personaje sí. oculto, el Capitán Falcon, que también Era muy bueno. que tenía al Ness también, que era del Tenía- juego del Earthbound, Tenía a Link. al Link de Ocarina, Sí, de Ocarina al Link chico. Tenía ahí a... de Mario. Donkey Kong. Donkey Kong, obvio. Tenía ya... ¿A quién aparte más de Fox? Fox lo dijimos ya. sí, el Zorro Fox. ¿A quién Pikachu, más Jigglypuff. tenía ahí, weón? Oh, si eran poquitos, Es po. que eran como 12 personajes en Eh. el primer juego. Sí, en el primer juego no eran más que Claro, eso. Yoshi. Yoshi, Ah, ahí está. ¿verdad, po? Yoshi Yoshi. era otro. Eh, Sí. porque había una etapa donde tenías que pelear con todos los colores culiados Sí, del... no, y en casi todos los Smash tienen esa temática, Sí, po. porque Yoshi es como un ejército culiado Sí, de, po, de weón. bichos, po, weón. Y en todos tenía esa wea. Pero. Y el puta, jefe final, por el Master Hand. Master Hand, la mano maestra. La mano maestra. ¿Qué era la mano maestra? Era un pendejo, po, weón. Se supone que. O sea, no sé si es un pendejo, pero se supone que parte de esta wea, la primera. Por lo menos la primera entrega de Smash se supone que eran como juguetes. Sí, po, weón. si eran juguetes. Sí, de hecho, en la misma presentación del juego, po, salían así como tirados en la pieza, po. Y después como que salía como un polvito culiado que los volvía a la vida. Sí, po, el polvito del amor. Puta, y ahora, puta, después salió el Smash Bros. El Melee. El Melee de GameCube. Sí, en el Melee ya tenía ahí más personajes. Sí, po, Tenía ahí a la metieron princesa- a... la Peach, a la princesa Zelda. Claro, ahí metieron a Wolf, la contraparte de... No, el Wolf sale en el Brawl. ¿En el Brawl? Sí. Ah, verdad, po. En el Melee metieron al Falco de Star Fox. Ahí está, po. Sí. Y tenía ahí, ¿quién más? Tenía ahí a Mewtwo. A Mewtwo. Dentro de lo sí. que eran Pokémones, tenía ahí a Jigglypuff, Pichu, Pikachu y Mewtwo. Ya tenía ahí 4 Mewtwo Pokémon. era roto, weón. Mewtwo era agilado. Era Era, agilado. era como lo que ahora es Lucario en el... Claro, en el Brawl. Ultimate. En el Ultimate. Sí, pues, básicamente muy parecido. Lo que era Lucario, lo que era... puta, es que Lucario es otro Pokémon también que quizás gente no cacha. Pero ahora hay caleta de Sí, po. personajes. Pues, weón. En el último Smash Bros. Que está como ahora ya a nivel... Que se siguen jugando torneos y toda la El weá. Ultimate. El Smash Bros. Ultimate, puta, tenía a Snake de Metal Gear Solid. Ese lo metieron en el Brawl, en el de Wii. A Snake, sí, po, Sí, ¿verdad? y Toda la solamente fue por el hecho de que
el hijo de Kojima, bueno, es una curiosidad esto, el hijo de Kojima le gustaba jugar mucho Super Smash y Kojima una vez jugó con el hijo y dijo, oye, el juego es interesante. Sí, es bueno, weón. Y el mismo hijo le dijo, deberían estar uno de tus personajes acá en el Cacha, juego. weón, Y ahí fue cuando Kojima fue el que se acercó a así, Nintendo. oye, hermanito, ¿por qué no metías Snake a mí? Y metieron a Snake. Salía Sonic, po, weón. Sonic todavía sale, po. Sí, po, en el Brawl fue la primera vez que te veías ahí agarrándote a madrazos con Mario, po, weón. Sí, pues Sonic contra Mario, pues, weón. Era la rivalidad eterna, Esa po. es la eterna realidad, pues sí, weón, Nintendo casi mandó. De hecho, mandó al pozo a Sí, po. Sega, po. Sega, después de hacer consolas, se transformó en desarrolladora de juegos, ¿no? Es muy bueno. Lo bueno que tiene el Smash es que es un juego más familiar. Sí. Y, bueno, y también puede quebrar amistades esa weá. Sí, weón. Es un juego que quiebra amistades porque tenéis la opción de jugar 4 contra... Claro, O sea, entre 4 personas, pues, weón. O 2 contra 2. claro. Pero es muy buen juego. Yo creo que en el último Smash, desde el Smash de Wii U y 3DS hasta el Ultimate de Switch, fue donde quebraron esa burbuja de solamente meter personajes de Nintendo. En Sí, sí, bo, sino que anti- metieron personajes de muchas sagas. Es que Nintendo se dio cuenta lo que no hicieron las otras sagas. Po. Nintendo se dio cuenta de que el tema de los crossover para el Smash Bros. Era una weá pero espectacular. Tenéis personajes del Kingdom Hearts ahora. Claro. Ese fue el último DLC que salió, po. Cacha, po. El último. Tenía a Terry Bogard del Sí, de po. Fatal Fury. Tenía, weón, a Ryu y Ken de Street Claro. Fighter. Tenía, bueno, los de Nintendo, lo que es Zelda, weón, Ganon, Claro, los los clásicos. clásicos. ¿A quién más tenía, weón? Tenía varias weas. Tenía, Snake, como ya lo mencionamos. claro, tenía Bayonetta, de Bayonetta, Cacha, obviamente. ahí están los Eh. juegos de Bayonetta, Claro, tenía a Cloud y Sephiroth del Final de Fantasy. Final Fantasy VII. A los personajes del Animal Crossing, weón. También. Hay un montón Sí. de personajes. Y de culiados. hecho también hasta Minecraft, pues se sale Steve y Sí, pues, con el segundo player que juega en Minecraft. Yo disfruto mucho jugar Smash Bros. Sí, es muy bueno. Es bueno, me gusta jugar Smash Bros. Hasta hace un tiempo atrás, hasta tú jugaste una vez. Sí, po. Estuvo jugando Muy con un poquito de bueno. Smash Bros. Muy bueno Smash Bros. Es divertidillo, weón, jugar ese Sí, juego, weón. weón. Ahora falta que metan a personajes de cartoons, weón, y la hacen. Yo creo que deben estar haciendo un Smash Bros para Switch 2. Puta, es que tienen la vara muy alta. Sí, el weón. último que hicieron, Es que, weón. de hecho, el mismo productor, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Project Sora, así se llama el estudio del que creo que ahora está a la mano de Smash Bros. Él dijo que el Ultimate era su último juego, po, como Probablemente. Smash, porque ahora está haciendo otro juego Lo que de pasa es- Kirby. Lo que hace que sea la weá, yo creo que seguir haciendo Smash no vale la pena porque. O sea, sigan metiéndole igual Smash. Claro, o No, si no lo dejen botado. lo que sería bueno que le hicieran como una especie de actualización para Switch 2. Ya, ¿cachai? ya alcanzaron como el pick, yo creo, Claro, en este juego. eh. Va a ser muy difícil superar esta weá. Sí, pues sí, en el Smash Ultimate tenía ahí un modo historia muy bueno. Tenía el clásico modo versus y además el modo online, po, weón. Sí, po. El modo competitivo que era otra wea. De hecho, el competitivo nació en el Melee, en el de Sí, GameCube. po, en el de GameCube. Ahí nació el The Real competitivo de Smash Bros. ¿Qué otro jueguito de combate teníamos ahí por ahí guardadito? ¿Qué pasa si te digo Get ready for the next battle? Tekken. Tekken. El Aunque Tekken. hablamos igual. harto. Hablamos del Tekken en el capítulo anterior, sí, pero es que tampoco es como... No podemos dejarlo pasar por alto. Vamos a hacerlo de una forma breve. The Fierce Iron Tournament, una wea así. Sí, The Fist. The Fierce, of es the- Fierce. No, es como The First Iron. Iron, Iron, una no, wea una wea así. así. No, en español significaba el torneo del puño de hierro, una wea así. así. Sí, una wea así. Heihachi Mishima, Claro, los que Mishima lo inauguran la wea. Claro, sí, la empresa del Mishima Saibatsu, se llama la empresa, harto dato, fue claro, el cofundador de ese torneo, ¿cachai? Que es como una especie, yo creo que también fue muy basado en Street Fighter, es que Street Fighter también dejó ahí como su huellita de hacer como un torneo internacional en ese tipo de juego de pelea. Exacto. Lo que hace es que, claro, lo que es Tekken también tiene su lore. Claro. Es un torneo de artes marciales. No a nivel como lo que fue Mortal Kombat, que es una wea como entre dimensiones. Claro. weón. O es lo más parecido a Street Fighter, pero Street Fighter es como que... Yo, puta, desconozco la wea. Es como que el weón está buscando ser como el más fuerte para
Porque es como el recorrido de Ryu que se Claro. va enfrentando weones El para ser más viaje, fuerte. como el viaje del guerrero. Exactamente. En realidad Street Fighter es el viaje del guerrero. Sí. Pelear con hueones más fuertes para hacerse más fuerte. Goku. Claro, una weá así como Dragon Ball Z, claro. exactamente. Pero aquí es diferente, pues es como ¿Por qué? el torneo de artes marciales por un tema ya a nivel económico, Claro, pero también está, claro, porque es una tapadera el torneo, po. sí, pues, una weá política que hay de Claro. por medio y una weá de poder, y claro, y también hay weas medias místicas, po, Sí, po. weón. En el capítulo anterior no hablamos del villano, por ejemplo, el Tekken 3. Claro, y el verdadero villano del Tekken 3 era Ogre. Sí, pues, el ogre. Era el jefe final. Que en realidad Mishima, la tapadera del torneo era para poder atraer Ogre, porque Ogre era como invocado por donde había como un núcleo de violencia, por así decirlo, y ahí era invocado Ogre, y era para poder atraer a Ogre y el Heihachi obtener el poder de Ogre, po. Sí, pues, esa es la weá, igual quería poder. Eso es lo que quería. ¿Cachai? Pero ahí tenéis hartos personajes, quizás ya nombramos algunos, digo quizás porque ya ni me acuerdo, quizás nombramos algunos, tenía a King, Claro. tenía ya a Eddie, el que baila capoeira, Jin, Kazama, Kazuya Mishima, El hijo de... el hijo de Heihachi Mishima, Mokujin, Panda, Claro. Kuma, y un montón de personajes que probablemente ya nombramos en el capítulo anterior. Pero básicamente es un juego de peleas, weón, ultra recomendado, weón. El Sí, Tekken es muy bueno. hasta el día de hoy, weón. Siempre es rico pegarse un tequenazo ahí con un weón ahí, con chetumana, con amiga. Ahí. Juguemos Tekken, pues, con chetumana. Juguemos Tekken. Sí, weón. Al día de hoy Tekken va en el 8. Cacha, pues, weón, Tekken 8 ya, pues, Va weón. como en el segundo, tercer año de Tekken 8 y ahora están sacando como el segundo pase de temporada donde están metiendo más personajes todavía. Yo llegué al Tekken 5 así como jugándolo de forma constante. Ya después del 5 en adelante no lo jugué más. Pero sí alcancé a tocar el Tekken 6, el Tekken 7, toda Claro. esa weá, pero ya el 8 no he jugado nunca. No, el 8 tampoco. Lo que he jugado nomás del 8 fue el demo. El 7 yo lo jugué harto cuando salió. Y después lo terminé y no lo toqué más. Dentro del género Fighting Games, yo metería también como dentro de lo que es la temática, los juegos como los Cadillac vs Dinosaurios, Claro que esos son los Double Dragon, Los beaten up. exactamente. Porque igual son peleas, po, pero Exactamente. vais peleando y avanzando. Exactamente, sí. Ahí Y tenemos una cachada. los beaten up, weón, así como Cadillac vs Dinosaurios, Double Dragon, ¿qué más tenéis? Las Tortugas Ninja. Hubieron unos juegos de hasta de los Simpsons que fueron Sí, beaten up, weón, que también marcaron una época y que hasta el día de hecho se habían perdido un tiempo Sí, po. y ahora volvieron. Claro. Final Fight también, por la Sí, parte po. de Capcom. Capcom igual. Fatal Fury. Fatal Fury. No, Fatal Fury era juego de pelea, no era beaten No, up. pues también fue beaten up. Tuvo un beaten up. Sí, pues Fatal Chucha, me Fury. lo perdí, Tengo entonces. entendido que Fatal Fury tuvo un beaten up también. Street of Rage de la parte de Sega. Capitán Comando. Capitán Comando. Oh, qué buen juego. Sí, weón. Capitán Comando, weón. Y aquí Strider Hear You. sí, también es un beaten up Sí. bueno. Un beaten up. Hay gente que no sabe ¿qué es un beaten up, Don Pilillo? Un beaten up es, como dice el nombre, pegar y avanzar. Eso es lo que dice beaten up. Cacha. Pegar y avanzar. Esa es la finalidad del juego. Pegáis, matáis un par de hueones y avanzáis. Cámara continua. Y por Claro. lo general son juegos en 2D. Claro, generalmente son... Claro, es que ese juego tiene que ser 2D para que sea rico. Sí, disfrutable. porque en 3D la tercera dimensión mata mucho el ambiente de... como la esencia más que Claro. nada. Es la esencia, Sí. como que la mata un poco. Entonces como que ya no es tanto de... Porque ya no se volvería un beaten up. Sería como en 3D un juego de aventura. Pues te podéis mover para todos lados. Po. También hablamos en el capítulo anterior, si no me equivoco, de Mortal Kombat Shaolin Monks. Claro, Y ese es un Mortal Kombat beat'em up. claro. Pero una referencia a beaten up 3D. Sí, pero es claro, pero está bien Bueno, ejecutada. Sí, muy bien ejecutado, weón. Porque tomaba cosas clásicas de Mortal Kombat como a esa época moderna de esos años. Sí, sí, yo encuentro que está ahí está bien logrado. Sí, Pero hay varios juegos beat'em up que están, o sea, claro, se escapan un poco de lo que es el fighting como a nivel competitivo, pero que también van de la mano. Sí, y a veces, muchas veces también nace primero el beat'em up y después sale el... claro. Y recuerda que el beaten up también es un juego que es netamente cooperativo. Sí, po. Jugáis con más... Es la con más- idea, sí, po, la idea. jugarlo solo, bueno, el día de la corneta los pasáis solo. O los podéis pasar solo, Lo- pero pasáis más rabias que la mierda. Sí, po. O te aburrís también. Po. Hay una saga de juegos que me llama la atención. Nunca le he puesto mucho tacto, pero es el Guilty Gear. Guilty Gear. Es un juego otaku. Es un juego otaku. Sí, no, al principio Guilty Gear,
Claro, es como fue muy nicho al principio. Sí, como que poca gente le gustaba. Es muy, muy nicho. De a mí- hecho, el primer juego Guilty Gear de Play 1 estaba roto, weón, rotísimo. Sí, pues de más. Estaba muy roto, de desbalanceado a cagar. desbalanceado a cagar, weón. Muy desbalanceado. A mí me llamaba la atención, don Philip John, el tema de los nombres de los personajes. Que todos los nombres de los personajes de Guilty Gear, o la gran mayoría, tienen nombres de bandas de Sí, metal. Sí, po. Bandas de metal y de de cantantes, vocalistas, weón, o claro. músicos directamente. Eso nace del creador que es muy... ay, ¿cómo se llama? Ishigami creo que era el apellido. Un japo. Obviamente. Que es muy fan Del metal. Del metal, ¿cachai? Y el loco tiene hasta una banda, po. Y en los últimos Guilty Gear, con su banda, ha hecho los temas principales. Cacha. ¿Cachai? Así de bacán el culiao. Si tenía Slayer en uno de los combatientes, Claro. se llama Slayer, está Axel, Testament. tenía un montón de personajes que están directamente relacionados con las bandas, están inspirados Claro. como en las bandas, pues, weón. Bueno, el personaje principal, Soul Bad Guy, y el rival, el Kiske, se llama. Bueno, no sé en qué se basaron Puta, en esos yo nombres. estoy seguro que yo estoy desconectadísimo totalmente de Guilty Gear. Lo doy como dato para gente que, mira, en volada, mira, no tenía ni idea. El Guilty Gear, weón, es un juego que está mira. altamente inspirado ahí. También hay un Tiene buenas personaje referencias. que sea un nombre que es inspirado en Ozzy Osbourne ahí, que se llama Dizzy. DC, Que también era ¿Verdad? escrito como Ozzy. como ¿no? Ozzy. Sí, ¿verdad? Po? Eh. Toda la razón. Tenía el hocico lleno Sí. de razón. Déjate pegarle al micrófono, mierda. La he pegado como 600 veces. Perdón, Este culiao de hiperkinético. Pero como decía, tengo el hocico lleno de factos. Sí. Eso iba a decir, antes que me retaréis. Usted quería tocar otro jueguito. Este jueguito. Este jueguito. Bueno, que ya hablábamos ahí un poquito de Guilty Gear, también vamos a hablar un poquito de otro juego que creó Guilty Gear, pero con una franquicia muy querida de toda la vida. ¿Cuál señor? Dragon Ball. Buenos juegos de Dragon Ball. Sí. Bueno, Dragon Ball tiene buenos juegos. Sí, el Arc System, ¿Ya? junto con Bandai, crearon Dragon Ball Z Fighters. Buen juego. Yo no me acuerdo si era... No, era Fighter Dragon Ball Z. Fighter Z, ahí está, Fighter porque Z. tenía como la Z al final, en vez de la S, al final la Z. Ahora salió uno hace poco. Ha sido relativamente poco tiempo, en realidad. Quizás 2 años probablemente ya. No, menos de un menos. año. Menos de un año, salió el año pasado. Que fue el Dragon Ball Sparking Zero. Sparking Zero. Que era como volver a los Budokai. Era como el Budokai 4. El Budokai Tenkaichi. Sí, Budokai Tenkaichi igual. Sí. Pero uno de los que Atari tuvo directa participación fue en los Budokai. Sí, pues. En los Budokai, en los primeros Dragon Ball Z Budokai, porque tenía los Dragon Ball Z, el Bukoden, Sí. una wea así que eran de Super Nintendo. Claro. Que eran como la mierda de malos. Era malísimo. Oh, que eran malos, tenía buena intro. Pero no sé por qué la gente los recuerda como que fueran buenos juegos, po. Sí, weón, tú jugás esa wea ahora, es injugable. El de PlayStation, sobre todo, el Bukoden, no me acuerdo el nombre culiado japo que tiene esa wea, pero tiene una intro muy buena. Sí. Pero la pura intro del juego es la buena, porque la jugabilidad del juego culiao es de la perra, pero De hecho, mal. el único que salvaba en jugabilidad en la Play 1 era el Final Bout. Final Boss, creo que ese, ¿no? No, ese era como el tercero de la. Ya ni me acuerdo del orden de los Dragon Ball, que hay caleta. Claro, y después cuando saltaron a Play 2 sacaron los Budokai y ahí fue un cambio radical. Sí, es que los Budokai fueron muy buenos. El Budokai 2 es bueno, el 1 es piola. Claro. El 1 es piola, el 2 es bueno. Y el 3 Pero ya. el Budokai 3, weón, es excelente Y juego. después del Budokai 3 saltaron a los Budokai Tenkaichi Después sacaron el Infinity y el World. Infinity World, que era como una especie. Era parte de los Budokai. Claro, era la edición definitiva del Budokai 3. Puta, siendo Dragon Ball, la gente no sé, ya aunque nunca hayáis jugado un Dragon Ball en realidad a modo de juego de pelea, el concepto es simple. Los personajes de Dragon Ball Z Se sacan la chucha. sacándose la concha de su madre. En peleas culias que tan como en el anime que no se veían, Claro. en el juego igual. Claro, eso es lo bueno, porque vos podéis, no sé, podéis jugar con Goku, weón, en tercer nivel, enfrentándote, weón, no sé, a Nappa, Claro, ¿cachai? O jugando con Nappa, weón, peleando contra Broly, claro. ¿cachai? Pues el mix culiado que tenía Dragon Ball Z, eso es lo que lo hacía especial. Desbalanceado, más Sí, que la más mierda. que la chucha. Pero también tenía lógica, po, weón. Tenía lógica, o sea, si tú juegas con Goku, no sé, fusionado en Super Saiyan 4, weón, en el Gogeta en cuarto nivel,
Obviamente, weón. No te va a ganarte un Saibaman, po, weón. Sí, No, po. o es como que no te va a ganar con Krillin, obviamente, como Goku le vaya a volar el hoyo. ¿Cachai? Las habilidades son poderosas, las técnicas, las animaciones, weón. Por eso me gusta ese juego, porque está hecho para fans. Claro, No está hecho como, yo siento, a diferencia del Fighter Z, que sí está hecho como para la escala competitiva. claro, para un juego de pelea más técnico. Siento que Dragon Ball Z en general, o Dragon Ball, se centra como en la fanaticada. Este juego es así porque es así y lo vamos a dejar así. Claro. Y listo. Y listo. No tuvo rebalanceo, no, nada. Pero el roster de personajes en realidad Absurdo. es que aquí la gente, insisto, aunque nunca haya jugado en Dragon Ball Z, está todos los personajes culiados que tú recuerdas en tu casa, en los juegos de Dragon Ball, los Están. tenía ahí. ¿Sí? Y lo mejor de todo eran los especiales, por las habilidades que tenía cada personaje, porque Claro. tenían sus habilidades características. Cada uno tenía su habilidad. ¿Algún personaje que te gustase usar en los Dragon Ball? Trunks. Ah, ya, buena. Buen personaje, tenía Sí. estilo. Sí, bueno. Bueno, a mí quizás, puta, lo que recuerdo un poco con cariño era la versión de Wii del Budokai Tenkaichi 3, donde con los mandos de la Wii tenías que hacer como... No te muevas con Cheto Como, por ejemplo, cuando tiráis el Kameha, tenéis que hacer con los El mandos así. Kameha. El Kamehameha tenéis que hacer así como las dos weas para allá. ¿Ya? Y con el Trunks teníais que hacer como una especie de estrella cuando hacía la weá del... Para poder atacar. po. atacar, pues que hacía como un movimiento culiado muy rápido. Sí, po. Y ya, pues teníais que hacer como una especie de estrella. Y después seguía hacia adelante y ahí tiráis la weá. Qué buena, weón. Y el del Picor era bueno porque teníais que... Mm. Así la weá así, te decía, porque salía la animación del mono, pues, ¿cachai? Salía un monito chico en una esquina y te decía lo que tenías que hacer en movimiento. Primero para el Picor tenías que extender como la mano, culiada así con el mando, y después así como al pecho y después así, y después lo tirabais. Ah, Así, la buena, weá, weón. el Mazanco Sapó. El Masenko Zapó, el Macanco Zapó. El Macanco- concheto. no, ¿verdad que el Masenko era de Gohan? Sí, pues verdad, pues. Sí, el Masenko era de Gohan, pues, weón. Puta, ¿qué personaje? Me gustaba Ginyu, weón, el Capitán Ginyu. Ginyu, weón. Me gustaba el Capitán Ginyu porque tenía la habilidad del cambio de cuerpo. Sí, pues, weón. La clave de Ginyu era que te sacaran la concha de tu madre Cuando te quedaba poca vida. y cuando te quedaba poca vida cambiar el cuerpo al culiao. Y más encima le cambiabais el personaje y le cambiabais con la vida con la que tú Sí, quedaste, po, weón. El Capitán Ginyu era mi arma secreta, weón. Puta que me gustaba jugar con ese weón. Muy buen personaje, weón. Los fighting, weón, van a seguir saliendo juegos de pelea. Obviamente, weón. Sí, weón. Hablamos dentro de todo. No quisimos hablar de Killer Instinct y tocamos ahí por debajo también el Tekken porque en el capítulo anterior, Hablamos. igual que el Tekken of Fighter, también Claro. el Tekken of Fighter también lo mencionamos en el capítulo anterior. Son juegos de pelea ya clásicos. Quisimos hacer este capítulo para poder terminar de abarcar lo que era el fighting game. Claro. Y creo que Nos quedan los crossover, pero son poquitos, weón. Marvel vs. Capcom. sí, por Marvel vs. Capcom Capcom vs. SNK. también era bueno. Era bueno. SN Pero llegó hasta el SNK 2 nomás. El SNK Chaos también. Sí. Y así una infinidad de más de weón. Sí, po, hay caleta. Es que Claro. hay hartos juegos culiados que tenía el Virtual Fighter, puta, y varios juegos más Sí, de peleas po. que probablemente olvidamos en el momento, Y pero hasta el día de hoy, weón. Siguen saliendo. pero para hacer un capítulo de Fighting Games creo que estuvo bien completo. Ahí, Sí. Hablamos desde el papito. sí, pues partimos desde el padre Street Fighter, pues, un juegazo. Bueno, Bastante. gente, creo que ya es hora de terminar este capítulo. Agradecido nuevamente por habernos escuchado, por estar aquí con nosotros, por permitirnos acompañarles en su jornada laboral a muchos, en su trayecto a casa, en su ida al trabajo. Weón. Agradecido una vez más. Recuerden, síganos en Instagram, @efesenelchat.podcast. Y bueno, califíquennos en Spotify, tenemos buenas calificaciones. Ahí si nos escuchan, métanse a la weá, puntúen o punteen, no sé ¿cómo es? ¿Querés que te puntúe? Puntéennos en Spotify, ahí den una estrellita, ahí no le den color. Como en el compadre. cuando al weón que le dan de estrellita al En Uber. el Uber la misma. La No, misma. no dejáis lo mismo. Yo le he dado como 2 estrellas a los guanes de Sí, Uber. Ay, weón. los guanes pasados a peo. La ver el auto, weón. Ay, la weá, pasado a pichí. Pero bueno, agradecido una vez más, gente. Agradecido. ¿Algún saludito que quiera mandar, querido Quiero amigo? mandar un saludo, como siempre, grande a toda la gente que nos escucha semana a semana.
Un saludo también a nuestro auspiciador. A nuestro auspiciador oficial. Claro, Monokun, ubicado en Puente Alto, ahí para que vayan a jugar cartitas Pokémon. Estamos haciendo buenas actividades ahora. Cacha, Se nos weón. se viene otro torneo oficial con puntitos ahí para el que le gusta las cartas Pokémon esté compitiendo. Vaya ahí a buscar sus puntitos para el mundial. Si tienen ahí algún proyecto TCG, quieren auspicios, usted sabe, contáctenos Claro. por ahí. No, de verdad. No, de verdad, tenemos espacio para hacer actividades nuevas. Estamos hablando con gente que está creando juegos de mesa. Vamos a empezar a hacer demos. Cacha. Así que se vienen cositas. Así que FS en el chat es el lugar. ¿Quieres Ese. promocionar tú? FS en el chat Claro. es el lugar. Un abrazo caluroso a cada uno de ustedes y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Que No. estén muy bien. chau, chau. Chao, lindo.